Bienvenidos sean todos ustedes a este video donde vamos a hablar sobre la ecuación de Culebrook-White. La ecuación de Culebrook-White surge a través de la unión de dos ecuaciones de Johann Nikuradse. Este fue un físico alemán que nació en 1894 y desde el año 1933 empezó a hacer experimentos para poder conocer la rugosidad de los fluidos que pasan a través de una tubería. Entonces, les voy a platicar la primera ecuación que dedujo Johann Nikuradse. Ecuación. Esta nos habla sobre que es 1 sobre, perdón, otra vez, 1 sobre uno sobre la raíz del factor de fricción, que es igual a menos 2 logaritmo de la rugosidad relativa, que es esta, epsilon sobre el diámetro. En este caso vamos a poner igual el símbolo acá, epsilon sobre el diámetro, que esto es dividido entre 3.7. Y la segunda ecuación que nos habla también Johann Nikuradse sobre segunda ecuación. Ok, les comento. La primera ecuación es válida para tubos rugosos con flujo turbulento totalmente desarrollados. Y la segunda ecuación es válida para los tubos lisos en régimen turbulento. O sea, la primera ecuación es cuando el fluido de flujo laminar está en transición para el flujo turbulento, y la segunda ecuación es ya cuando agarramos una cierta velocidad mayor y tenemos solamente flujo turbulento dentro del tubo. Entonces, es lo mismo de 1 sobre raíz del factor de fricción, que también se le conoce como Darcy, y esto es igual a menos 2 logaritmo de, aquí cambia, ya no es la rugosidad relativa, sino es una variable de 2.51 sobre el número de Reynolds multiplicado por la raíz del factor de fricción. Tenemos que recordar que la ecuación de Culebrook-White es para poder obtener el factor de fricción. Esto es en base a iteraciones. Entonces, si les comentaba que la primera y segunda ecuación son resultados de Johann Nikuradse, esto quiere decir que nuestra ecuación de Culebrook-White es la unión de estas dos. Por lo tanto, tenemos que 1 sobre raíz del factor de fricción es igual a menos 2 logaritmo de esta parte más esta parte. Entonces nos arrojaría que es esto más 2.51 sobre el número de Reynolds multiplicado por el factor de fricción. Esta es la ecuación de Culebrook-White, pero nosotros queremos obtener el factor de fricción a través de la ecuación de Culebrook-White, lo que nos lleva a despejar la f. Entonces, como acá tenemos una raíz, se pasa del otro lado como exponencial o potencia. Entonces, aquí el 1 también se pasa vía del otro lado, y tenemos que nuestro factor de fricción F minúscula sería igual a 1, que fue el que bajamos, sobre
todo esto. Quitamos este, lo pasamos acá. Pero si recuerden tenemos una raíz, entonces esto quiere decir que lo vamos a mandar a una potencia. Esto quiere decir que es elevado a 2 porque era la raíz. Ok, entonces para obtener el factor de fricción ya lo tenemos un poquito más despejado, pero todavía podemos aprovechar otra simplificación más. En este caso es multiplicar esto por 1 y menos 2 por menos 2, que esto nos daría un resultado del factor de fricción es igual a 1 sobre 4 multiplicado por esto, pero como ya multiplicamos el menos 2 nos quedaría así. Entonces ya una vez que tenemos esto, tendremos que ver qué datos tenemos en nuestra ecuación y qué datos nos faltan. En este caso ya tenemos la rugosidad relativa y aquí nos faltaría el número de Reynolds. Entonces en esta parte vamos a poner número de Reynolds, y como todos sabemos que la ecuación del número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por nuestro diámetro. Todo esto era dividido entre... Sí, esperen, todo esto es dividido entre la velocidad cinemática, que sería esta. Entonces aquí vamos a ocupar este símbolo. Lo pasamos acá. Le quitamos lo negrito, o bueno, opciones de pegado. Ok. Este es nuestro número de Reynolds y vemos que tenemos la velocidad cinemática, tenemos el diámetro, pero nos falta la velocidad. Entonces volvemos a hacer el cálculo de la velocidad. Perdón, tenemos que volver a escribir la ecuación de la velocidad y nos dice que nuestra ecuación de la velocidad para flujo turbulento, en este caso que estamos usando, es la velocidad es igual a 4 sobre pi y esto también es multiplicado por Q entre el diámetro al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora sí ya tenemos nuestro valor de la velocidad. Bueno, no tan grande, pero sí es que se vea. Y nuestro primer dato que tenemos que sacar entonces sería la velocidad. Entonces vamos a poner que nuestro valor es de 4 sobre pi, que es pi por multiplicado por la Q dividido entre el diámetro al cuadrado. Y tenemos nuestra velocidad de 8.1699. Ahora nuestro número de Reynolds pasamos a calcularlo, que nuestro número de Reynolds es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces ponemos que el número de Reynolds es igual a la velocidad, bueno, abrimos paréntesis, por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Vemos que nuestro número de Reynolds es mayor a 2500, entonces tenemos un flujo turbulento, ya que si fuera de 2000 pues es laminar, si es mayor de 4000 es turbulento. Y también tenemos la etapa de transición, pero en este caso no aplica. Ok, ya tenemos la velocidad y el número de Reynolds. Ahora lo que hacemos es que vamos a iterar, vamos a hacer una tablita donde vamos a tener tu F supuesto, F supuesta y F calculada. Nuestra F supuesta vamos a representarla como una F' y nuestra F calculada como una F. Ahora vamos a suponer que tenemos una F de 0.05
y nuestra f calculada va a ser el resultado de resolver toda esta ecuación. Y esta ecuación la vamos a resolver a través de representar esto, que sería 1 sobre 4 por, como tenemos esto elevado a la potencia 2, vamos a escribir potencia y tenemos un logaritmo, entonces nuestro logaritmo es en base 10 y vamos a obtener nuestra rugosidad relativa, que ya la tenemos acá. La vamos a dividir entre 3.7 más, vamos a sumarla más 2.51 entre nuestro número de Reynolds multiplicado por la raíz de nuestro factor de fricción o nuestra F supuesta, todo esto elevado a la exponencial 2. Ok, entonces terminamos de tipear los datos. Tenemos 1 sobre 4, que esto es multiplicado por la potencia del logaritmo de base 10, de que esto es la división de la rugosidad absoluta de epsilon sobre el diámetro entre 3.7 más 2.51, que esto divide el número de Reynolds por la raíz de la F supuesta, o nuestro factor de fricción supuesto. Hay que recordar que esto es para calcular nuestro factor de fricción de manera correcta. Entonces ahora vamos a darle enter y tenemos que nuestra F calculada es 0.05. Esto quiere decir que no coincide, entonces tenemos que seguir haciendo iteraciones. En este caso, para hacerlo un poquito más fácil, pues vamos a poner igual y copiamos la F calculada. Y en esta parte como vamos a seguir haciendo iteraciones y todo, vamos a ir fijando los datos del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces vamos a fijarlos con el símbolo de dinero y vamos a darle enter. Ok, ahora vamos a arrastrar este abajito y vemos que sí está parecido, pero no es el mismo. Entonces lo que vamos a seguir haciendo es otra iteración. Vamos a poner igual acá y vamos a volver a iterar. Ok, si se dan cuenta, nuestra iteración llegó hasta acá. Esto quiere decir que nuestra F supuesta y nuestra F calculada es la misma. Vamos a hacer una más solo por tener cierta curiosidad, pero ya cuando te das cuenta que el valor ya no cambia, es porque esta es la respuesta. Y ya de esta manera obtienes tu F calculada a través de la ecuación de Coulomb-White.